Buenos días, amada iglesia. Damos muchas gracias al Señor por este tiempo que nos permite congregarnos y poder adorarle en esta mañana y darle muchas gracias por su palabra, la cual vamos a abrir en esta mañana para encontrar el consejo suyo para nuestras vidas. Yo les invito, si son tan amables, que vayan a la tercera carta de Juan. Tercera carta del apóstol Juan. Y vamos a comentar en esta mañana el párrafo que se extiende desde el versículo 9 hasta el final, que es el 15. Dice así la palabra del Señor, tercera Juan, del 9 al 15. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra del Señor. Bueno, en esta mañana quiero compartir con ustedes un sermón que se titula El pecado del orgullo. El pecado del orgullo. Este sermón contiene, en primer lugar, una introducción o conexión del párrafo con la carta. En segundo lugar, el segundo punto es el corazón del orgulloso. El corazón del orgulloso. En tercer lugar, este sermón tratará de las acciones que se desprenden del corazón orgulloso. Y en cuarto lugar, el sermón tratará de el contraste con el ejemplo de Demetrio. Entonces, en primer lugar, quisiera que nos ubiquemos en la conexión de este párrafo que acabamos de leer con todo lo que venimos tratando sobre la tercera carta de Juan. Habíamos estado viendo que el problema justamente que estaba enfrentando la iglesia era no solo el ataque de los gnósticos que atacaban con falsa doctrina la iglesia, los cuales tenían la modalidad de estar en la iglesia, de enseñar de una manera distorsionada el evangelio, dañar a la iglesia y luego irse. Había un tránsito de falsos maestros en el mundo antiguo, en el primer siglo,
de la iglesia. Juan, el último apóstol vivo, le toca lidiar contra este problema. Ya venía lidiando Pablo con el gnosticismo, Pedro con el gnosticismo, pero a Juan le toca lidiar con justamente ya un movimiento mucho más consolidado en cuanto a lo que es los falsos maestros y las herejías que predicaban. Y cuando estas personas salían y transitaban por el mundo antiguo, se hacían pasar por verdaderos maestros. El punto es que el amor era enseñado en la iglesia de una manera clara y la mayoría de los buenos creyentes y piadosos creyentes intentaban mostrar el amor en una actitud que en ese tiempo era sumamente necesaria y era la de hospedar a las personas. ¿Por qué? Porque en la sociedad de ese tiempo no había una facilidad de hoteles y de hospedajes y una facilidad para poder viajar y tener una comodidad digna en medio del viaje. En ese tiempo era sumamente escaso donde parar. Y una de las maneras más claras de mostrar el amor cristiano era justamente dando hospedaje a los transeúntes. La mayoría de los buenos y sanos maestros expandían el reino de Dios transitando de ciudad en ciudad. Y entonces venía el conflicto. Y ahora estamos entrando a la realidad de las cartas 2 y 3 de Juan. El problema era que se confundía el hecho de hospedar a las personas que llevaban la verdad con hospedar a las personas que destruían la verdad. Entonces, así como Primera Juan es un tratado que pone en evidencia las marcas de un verdadero y pone en evidencia las marcas de un hereje para que la iglesia sepa justamente diferenciarlos, ahora Segunda Juan y Tercera Juan tratan justamente de este problema, a quién recibir y a quién no recibir. Puntualmente en Segunda Juan vimos esta advertencia del apóstol a la señora elegida, esta viuda con hijos, y le dice: no recibas en tu casa a los que no predican la verdad ni creen en Cristo como el Hijo de Dios. Pero en Tercera Juan vimos el contraste positivo. En este tratado, Juan le está enseñando justamente a Gayo a que él siga obrando de esa manera y que él pueda cobijar a los que vienen enseñando la verdad, que él lo haga, porque esto era piadoso y era bueno. Y entonces ahora viene el contraste con el párrafo que nos toca ver, porque en realidad habla de un tal Demetrio que se oponía a la verdad y que justamente era una de las personas que negaba aceptar a Juan, sus cartas y a los hermanos que andaban predicando la verdad, porque él no los recibía, los expulsaba, y si alguna persona quería tener una actitud piadosa con ellos, castigaba a los hermanos que querían tener una actitud piadosa con los que predicaban la verdad. Pero cuando está presentando esta realidad sobre este Diótrefes, que no permite que el apóstol llegue ni que envíe su carta y que también castiga a los creyentes que quieren tratar de una manera piadosa a los que andan predicando la verdad, hace un contraste con un tal Demetrio. Y dice él, bueno, todos dan testimonio de Demetrio. El punto es que Demetrio estaba justamente por viajar para predicar la verdad, y lo que le está diciendo justamente Juan a Gayo es esto: no te confundas, Demetrio es un buen creyente, recíbelo. Entonces hay un contraste que Juan está haciendo entre Diótrefes y Demetrio. Y el contraste tiende justamente a la misma aplicación sobre lo que está tratando la carta. ¿Cómo debemos nosotros ejercer el amor, pero siempre administrado bajo la guía de la verdad? Entonces Gayo es impulsado por Juan a recibir a Demetrio. Y él justamente le muestra el deterioro que le provoca a la iglesia y a la expansión del reino personas como Diótrefes, que lo que hacen es justamente impedir que pueda llegar la verdad a una iglesia
e impedir a los hermanos a que cobijen a los misioneros verdaderos. Y de esto trata el párrafo. Y es por eso que en el primer punto del sermón vamos a ver lo que le dice el apóstol Juan, o qué dice el apóstol Juan de Demetrio. Vaya, si es tan amable, al versículo 9 y vamos a ver el corazón orgulloso. Dice el versículo 9: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Bien, una vez de haber comprendido la conexión entre el párrafo con todo el contexto de Primera Juan, Segunda Juan y lo que se dijo de Tercera Juan, me voy a enfocar a tratar el problema que está tratando Juan del corazón de Diótrefes. El pecado en el corazón de Diótrefes es el orgullo. Y en realidad este es un pecado grave. Es el origen de la caída. Si tenemos que hacer un paneo bíblico con respecto al orgullo, debemos situarnos no en la creación terrenal, sino en la creación angelical, allá en el principio. Y con registros del profeta Isaías podemos encontrar que la caída misma en el pecado surge por el deseo de este ángel creado por Dios, el más hermoso de todos y el que tenía el encargo celestial de las profundas empresas celestiales, que siendo el más hermoso se convierte en Satanás. Él cae de su lugar justamente por querer ser como Dios. Es un pecado de orgullo lo que origina la caída del pecado de la raza. Entonces, en el origen, bíblicamente encontramos que el orgullo es propio de la actitud de Satanás. Es querer tomar el lugar de Dios e incluso querer superar el lugar de Dios. Y la palabra lo dice claramente: quisiste ocupar ese trono, pero fuiste arrojado en tierra, fuiste echado en tierra. Evidentemente, cuando vamos más adelante en el tiempo, en un paneo bíblico, nos encontramos ya fuera de lo que es lo eterno, la tierra creada, y encontramos al hombre bajo un encargo de Dios. Puedes comer de todos los árboles que están allí en el huerto. E incluso estaba en el medio el árbol de la vida y el de la ciencia del bien y del mal. En el medio, el Señor nunca privó que el hombre coma del árbol de la vida, solo advirtió que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el hombre, en una actitud de elección, eligió morir. Él comió desobedientemente del árbol de la ciencia del bien y del mal. Tuvo posibilidad de comer del de la vida, no lo hizo. El punto es, no voy a ese punto, sino lo menciono nada más. Pero ¿dónde entra el orgullo del corazón? En la manera en la que la serpiente la tienta a la mujer, diciéndole que si come de ese fruto, ella iba a poder llegar a ser como Dios. Esto es lo que sintió Satanás y es lo que registra Isaías y es lo que Satanás replica en el corazón de la criatura. Es engañarla y llevarla a comer ese bombón pecaminoso, dulce, el hecho de decirle a la mujer: mira, si comes esto, vas a llegar a ser como Dios. Esto le encantó. Aparte, eso era, ver el fruto era codiciable, dice la palabra, y era un fruto muy bueno para tomar y comer. Entonces, el enemigo da lo que él tiene y evidentemente el orgullo de su ser interno lo replica en esta mentira que justamente hace para con la mujer, y allí despierta la codicia. Y la mujer toma, impulsada por este deseo de ser como Dios y de ver que la fruta era buena y deliciosa, que era codiciable para comer, entonces cae en el pecado. El orgullo se ve evidentemente manifestado en toda la Biblia. Lo podemos encontrar en Lamec, cómo se jacta de su maldad. Un corazón orgulloso, impío, soberbio.
Cómo advierte que él va a asesinar peor que Caín. Y lo hace con un desparpajo ante sus mujeres, haciéndose el hombre bravucón. Podemos encontrar el orgullo en infinidades de historias bíblicas, pero solamente voy a mostrar algunos puntos. El orgulloso corazón de Absalón, el cual peca y atenta contra el mismo reinado de su padre. El orgulloso corazón de Nabucodonosor, que trae justamente la ira de Dios y el juicio de Dios y quiebra su reinado en horas. Mi amado hermano, el orgullo surge en Satanás y nunca edifica. El orgullo destruye tu propia vida, la vida de tu entorno, y ni hablar de la vida de la iglesia. Y es esto lo que debemos tener en cuenta. El Señor nos está llamando en esta mañana justamente a tener un análisis personal, una confrontación hacia nosotros mismos y poder de manera sensata y responsable ante el Señor analizar nuestro verdadero nivel de orgullo. Este orgullo se manifiesta siempre en el deseo de ser el protagonista y el superior a todo el que me rodea. Sea en el lugar en donde estés, sea en el nivel que tengas o en la actividad que tengas. Y esto lo quiero explicar porque a veces se confunde el concepto. El orgullo no es cuestión de los ricos. Hay muchos pobres que no tienen nada, pero son archisoberbios. El orgullo no es que reina en los estamentos sociales. Es orgulloso el que tiene mucho porque tiene mucho. Y no es orgulloso o es humilde el que no tiene porque no tiene. No tiene nada que ver el poder adquisitivo, no tiene nada que ver la capacitación intelectual, no tiene nada que ver el rango o la clase social. El orgullo es pecado del corazón. Lo tienen los pobres, lo tienen los ricos, lo tienen los de clase media. El orgullo es un pecado del corazón que te lleva justamente a querer ser adulado por todo el entorno, ser el mejor de, el más grande de, el más nombrado de, el más lindo de, el mejor de todos. Y el problema está en que la vida del creyente haya sentido no cuando se enfoca en su propio bienestar, en su propio nivel de aceptación, en su propio o su propia fama. El secreto de la vida de un creyente está en glorificar a Dios. Y el orgullo es un atentado directo contra el verdadero propósito por el cual fuimos, no solamente escogidos por Dios, sino creados y traídos a este mundo para darle gloria a su nombre. Entonces, la manera en la que Juan está tratando este problema y pecado del orgullo es de esta manera. En primer lugar, él habla de el corazón de Diótrefes, el orgullo radicado en el corazón de Diótrefes. Y lo dice de esta manera: yo he escrito a la iglesia. Quiero pararme en esta frase. Yo he escrito a la iglesia. Así arranca Juan, dándole el peso de la gravedad de lo que provoca el pecado del orgullo en la expansión del reino de los cielos. Juan no le estaba mandando a los hermanos del primer siglo una receta de comida. Miren, les voy a dar esto para que hagan las hojuelas cocidas al rescoldo allí en la piedra. Juan no estaba dando un tratado de medicina para ver cómo tratar algún problema físico.
Juan no estaba contando algún relato biográfico de su vida, ni sus pesares, angustias o alegrías. Juan pone en contexto la gravedad del pecado del corazón de Diótrefes, diciendo lo siguiente, escuchen esto: yo he escrito a la iglesia. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Cómo llegó a nosotros la palabra, sino a través de hombres escogidos por Dios para que hagan llegar su voluntad revelada a los demás creyentes? Lo que está diciendo Juan es: ¿querés entender la gravedad de todo lo que te voy a decir que hay presente en el corazón de Diótrefes? Él está en contra de Dios mismo hablando a través mío. Dicho de otra forma, el problema del corazón de Diótrefes es que se opone a la expansión de la verdad. Yo he escrito. Juan dice: soy la autoridad responsable de transmitir algo que Dios me ha dado para que la iglesia sepa, y hay un humano que por causa de un pecado llamado orgullo detiene la palabra de Dios. Y entonces quizás cuando escuchamos esto en este tiempo, decimos: bueno, no es tan grave que yo sea orgulloso, porque en realidad ya está todo escrito, entonces ya no hay ninguna carta que detener, como la que escribió Juan, y Diótrefes la cortó en el camino. Y en realidad el sentido no pasa por esto, y si en realidad buscas esquivar a través de esa tangente, debemos entender que esa misma actitud, a pesar de que hoy no se frene una carta, se pueden frenar muchas maravillosas obras y tareas que el Señor tiene de expansión del reino de los cielos por no recibir a los que le envía. Es exactamente el mismo pecado y proviene del mismo corazón. Puede que no haya una carta escrita, pero cuando el Señor envía personas con un mensaje, puede haber corazones orgullosos que se oponen a que se expanda el reino. Personas hoy que están quizás en el ministerio, pero que sienten celos de que otra persona pueda ser más conocida que su propia persona. Personas que están en el ministerio y que intentan de alguna manera complicar la expansión de algún ministerio para no perder a lo mejor su fama, su derecho. Es el mismo pecado de Diótrefes. Se enquista de una manera muy sutil en el corazón, pero provoca los mismos perjuicios que el pecado de Diótrefes. Y es por eso que Juan claramente dice: yo he escrito a la iglesia. Acá está involucrando todo un mecanismo divino de enseñanza, un mecanismo divino de transmisión de su voluntad. Es el hecho de revelar por el Espíritu Santo a personas escogidas la verdad de Dios para que sea transcripta en papel y sea repartida para que sea conocida por la iglesia. Es Dios alimentando a su pueblo santo, y es una persona que evidentemente no tenía vida ni tenía luz, metido dentro del liderazgo de una iglesia que estaba frenando la obra de Dios de esta manera. Por eso es que él dice: yo le he escrito a la iglesia. Lo grave de esto es que es un atentado contra un mecanismo divino de alimento, de iluminación y de transmisión de la verdad. Lo que este hombre está haciendo es un atentado directamente para con Dios, a pesar de que me lo hace a mí. Y mi amado hermano, si usted siente en esta mañana el pecado del orgullo en usted, en algún área en la que usted se puede mover en un ministerio, sepa que el orgullo no atenta contra el hermano con el cual quizás usted está en punta,
sepa que el orgullo atenta contra el Señor mismo. El orgullo puede de una manera muy sutil meterse en los ministerios. Hay 4 o 5 en los ministerios de oración. El pecado del orgullo está en ver con quién se junta más gente a orar. Si oran más en el día en que yo pongo el link o si oran más en el día en que en el otro pone el link. Hay 5 predicadores en una gran conferencia, todos mundialmente conocidos. El pecado del orgullo en ese estamento de altura espiritual es, ay, a ver quién predica mejor. ¿A quién aplaude más la gente? ¿De quién habla la gente mejor? ¿De fulano, sultano, mengano, perengano? ¿Quién es el que mejor explicó la palabra? ¿Quién es el que más profundamente la explicó? El pecado del orgullo está en esos estamentos. Estamos en el ministerio de la alabanza y hay 4 guitarristas. ¿Quién es el que puntea mejor? ¿Quién es el que hace mejor los acordes? El pecado del orgullo también está en ese estamento. Nadie puede hacer la obra como la hago yo. El pecado del orgullo también está en ese estamento. Todo está englobado en un ejemplo general que es Diótrefes, pero se aplica a un montón de circunstancias. Y es necesario entender que tal como lo dice Juan, el pecado del orgullo no es un atentado contra el hermano que toca mejor que vos o que tiene más gente cuando ora por el día, por la hora, o que predica mejor que el otro. El pecado del orgullo es un atentado contra el Señor y la expansión de su reino que ha de ser juzgado gravemente. Porque el orgullo fue juzgado desde el origen. Lo sintió Satanás y fue arrojado en tierra. Lo sintió Eva y fue echada del huerto junto con Adán. Lo siente un creyente hoy y va a caer en su ministerio. Ese es el orden. Ese es el orden. ¿Usted quiere aportar a la expansión del reino en esta iglesia amada? ¡Viva la humildad! Experimente la hermosura de sentir que no es nada, que es solo un instrumento en las manos del Señor. Y nada más que eso. Yo he escrito a la iglesia, pero ahí hay un conectivo, y parecería que todo está completo y cerrado. Cuando alguien toma la carta y dice, yo he escrito a la iglesia, los ojos estaban clavados ahí. Yo he escrito a la iglesia. Hay voz de Dios a través de Juan. ¿Qué dirá Juan? Y lo que encontramos en la línea es un pero. ¿Te das cuenta cuando nosotros decimos todo algo positivo, pero siempre en nuestra forma de dialogar, siempre cuando hay un pero, esperamos lo negativo? ¿Está bien? Por ejemplo, qué sé yo, en alguna conversación, dime, criticame el sermón, le pido a la gente que estudia teología, bla, 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 pero, listo, yo pongo la espalda y espero el garrotazo. Fuiste largo, no tuviste buen bosquejo, mis errores frecuentes. El pero siempre conecta con algo negativo. Viene lo positivo, pero hay un pero. Y lo triste es que el pero está conectado con un nombre. Y es eso lo que quiero notar. El pero está conectado con un nombre. Yo he escrito a la iglesia, pero cayó piedras cuando llevaba la carta. No es tan grave. Yo he escrito a la iglesia, pero se me acabó la tinta. No es tan grave, lo vuelvo a escribir. Yo he escrito a la iglesia, pero no puedo, estoy enfermo, no puedo llevar la carta. Se puede solucionar, la mando con otro. Yo he escrito a la iglesia, pero lo grave es que hay un hombre en el medio que no quiere que la verdad llegue. Eso hace el orgullo. Y esa es la conexión. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Pero un líder de una iglesia no quiere la verdad. Eso dice Juan. Un líder de una iglesia no quiere la expansión del reino. Se quiere más a sí mismo.
que a la obra de Dios. El pecado del orgullo. ¿Y por qué digo el líder de la iglesia? Porque es todo lo que menciona la carta sobre él. Si Diótrefes no hubiese sido líder de una iglesia, no hubiese tenido la posibilidad de expulsar a la gente que quería recibir a los que vienen. Eso lo hacía solo un líder. Y ahí está el problema. Cuando está la parte positiva, latente, que daría lugar a que todos veamos la hermosura de lo que el Señor le había dicho a Juan en la carta, hay un pero. Hay un pero frente a la verdad de Dios. ¿Sabe, mi amado hermano? El único pero que siempre reina frente a la verdad de Dios es el pero mío y tuyo. Es el pero de nuestro orgullo. Es el pero de nuestro pecado. Es el pero de nuestro freno a la expansión del reino por amarnos a nosotros mismos más que al Señor y a su causa. Ese es el pero. Pero Diótrefes. ¿Y sabe lo que quiero decir de esto? Que el pero negativo está conectado con un nombre personal. Cuando estudiaba el pasaje, temblaba frente a esto. Hay un nombre y apellido. Es una persona. Es una persona que pudo no actuar así, tenía la capacidad para no hacerlo, pero no lo hizo, porque en realidad es una persona que se ama más a sí mismo. Tiene nombre y apellido, no nos revela el apellido, trata de su nombre, pero lo identifica como una persona conocida. Y mi amado hermano, si el Señor tiene que escribir en esta mañana una nueva carta, ya tenemos toda la Biblia revelada y espero que se entienda que es solo un ejemplo y nada más. Si el Señor tuviera que escribir una nueva carta y te menciona en la carta, te menciona para hablar del buen testimonio que portaba Demetrio, o podría mencionarte como un moderno Diótrefes, pero Ariel, pero no voy a nombrar a nadie, me nombro yo, pero puedes poner tu nombre. Pero hay una conexión directa con una persona que es identificada dentro de la iglesia con nombre y apellido. Lo triste de la identificación personal es que el freno de la voz de Dios a través de Juan es una persona con toda la potencialidad que una persona tiene, con todo lo que puede hacer de bien, está inclinado a hacer el mal. Y es por eso que él le da el consejo a Gallo: no imites lo malo, imita lo bueno. Todo lo malo estaba en Diótrefes. ¿Por qué? Por el pecado del orgullo. Y entonces está nombrando personalmente a alguien. Dime, ¿qué dice el Señor de ti? ¿Qué puede expresar el Señor de ti, hombre o mujer, en el ministerio en el cual tú estés en esta mañana? ¿Qué puede decir de ti? Es muy fácil para nosotros enfocarnos en lo que podemos señalar de la dificultad, del error o del pecado ajeno. Pero ¿qué dice el Señor de ti? Pero Diótrefes. El Señor en su palabra muestra con nombre y apellido lo que dice de cada uno. Usted toma Hebreos capítulo 11 y puede ver un listado de nombres de los que vivieron por fe. El Señor siempre menciona a la gente que expandió su reino, como también menciona a la gente que lo estorbó. El Señor siempre menciona cómo premió a los que vivieron para darle gloria, como también menciona lo mal que le fue a los que vivieron oponiéndose a su evangelio. Es más, la palabra claramente lo dice: van a ser castigados con pena de eterna perdición los que se opusieron al evangelio. Y evidentemente no puede haber en nuestro corazón una intencionalidad ni una acción que jamás se oponga a la expansión de la verdad. Pero Diótrefes.
Y cuando se enfoca personalmente, lo que hace es expresar un calificativo que justamente revela el pecado del orgullo. Y lo dice de esta manera y en esta frase. En cambio de decir, Diótrefes peca con el pecado del orgullo, lo dice de una manera calificativa mucho más clara. Y dice, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Al cual le gusta. No podemos decir que el pecado no sea gustoso, porque si no fuese gustoso nadie lo cometería. Cuando nos referimos a la amargura del pecado, es lo que deja después de practicarlo. Y es horrible, y es destructivo. Y provoca justamente una dependencia, la cual nos somete en una prisión, de la cual es muy difícil salir. Solo Cristo puede sacar de la prisión del pecado a alguien. Y de hecho lo hace. Por eso él mismo dice en San Juan 8, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El problema de Diótrefes es que él ama, le gusta tener el primer lugar entre ellos. Dime, mi amado hermano, cuando tú estás en la iglesia y aspiras un ministerio, ¿lo aspiras experimentando lo que sintió Diótrefes? Cuando tú dices, yo quiero servir en tal o cual ministerio, ¿alguna vez se te cruza pensar como pensó Diótrefes, sentir como sintió Diótrefes? El gusto, la pasión de decir, yo quiero estar en tal lugar para ser el mejor, para que me vean, para hacerlo bien, para superar a fulano, a mengano, para... Por favor, frena. Cuando la palabra dice al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, está hablando justamente de un problema de pecado. La palabra le gusta es traducida desde el griego filotropeo, filoproteo. Es una palabra conjunto, compuesta. Filo es amor por algo. Y proteuo es un derivado de protos, que significa primero. Pero es una palabra que se usa justamente para denotar a una persona egoísta, egocéntrica. Es el amor por ser el primero. Y este es el problema que tiene Diótrefes. De esta manera se manifiesta su corazón orgulloso. Un amor por ser el primero. Esto es un atentado justamente contra Cristo y su propio lugar, porque Él es el digno de toda preeminencia. Exactamente una palabra similar se utiliza en Colosenses 1:18, donde habla de que Cristo tiene toda la preeminencia. Y el problema del corazón orgulloso es que busca ocupar el lugar del Señor. ¿Por qué? Porque el orgullo surge de acuerdo a la revelación de Isaías del lugar que quiso ocupar Satanás, el trono de Dios. Y es eso lo que queremos hacer nosotros. Ocupar el mejor lugar, ser los mejores. El pecado del orgullo destruye el ministerio y destruye la iglesia. Porque primero ya ha destruido tu vida. A Él le gusta, siente placer en tener el primer lugar. Entonces, lo que debemos analizar es lo siguiente: ¿cuál es el lugar que nos gusta, que nos da placer? Y si tú quieres estar sano en la iglesia, debes
entender que el ministrar sin que nadie lo sepa, sin que nadie te aplauda, sin esperar nada del otro, sin esperar nada del entorno, eso es lo que nos debe gustar. Porque en realidad lo hacemos para el Señor, no lo hacemos para competir con alguien. Si queremos saber cuándo estamos sanos, es cuando no nos gusta tener el primer lugar, sino que lo hacemos porque nos gusta que el reino de Dios se expanda, porque nos gusta que el nombre de Cristo sea conocido, porque nos gusta que su evangelio sea predicado. No nos importa si nos ven o no nos ven. No nos importa si nos aplauden o nos aplauden. No nos importa si hay gente que lo hace mucho mejor que yo. Lo que voy a hacer es aportar para la expansión del reino sin que me guste tener la preeminencia. Y quiero cerrar este segundo punto llevándote a la reflexión. Dime, mi amado, ¿cuál es la inclinación de tu corazón cuando enfrentas tu ministerio en esta mañana? Cualquiera sea. Desde venir a baldear y barrer, como lo hicimos con mi esposa el miércoles cuando llegamos, o el viernes, de venir a predicar, de venir a acomodar sillas o a estar con los niños o a atender jóvenes, oraciones masculinas, femeninas, ministerios. Todo lo que aquí se hace, ¿cuál es tu gusto, mi amado? ¿Tu gusto es la gloria de Dios o tu gusto es la manifestación o la muestra de tu persona? Si hay algo que Juan advierte, es esto. El Señor me habló. Tenía una carta, la voz de Dios en tinta y en letra, pero un hombre no me dejó dárselas. Esto es algo tremendo. Esto es algo tremendo, escalofriante. Si en algún punto tú estás sintiendo que esto es real, pide perdón en esta mañana. El orgullo es un pecado muy sutil, pero muy dañino, como todo pecado. En tercer lugar, ¿cuáles son las acciones que se desprenden del corazón orgulloso? Si es tan amable, lea el versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no nos recibe o no recibe a los hermanos. Y a los que quieran recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Hay un patrón. Él terminó en el versículo 9 mostrando la gravedad de la actitud de Diótrefes. Y él en el versículo 9 cierra diciendo, ¿saben? Le gusta tener el primer lugar, no nos recibe. Tengo una carta, no nos recibe. No puedo llegar. No se las puedo entregar. Hay alguien que está oponiéndose en el medio entre la voz de Dios que me ha sido conferida y los receptores que son ustedes. Si el Señor quiere hacer algo en tu medio, hermano, tú puedes ser
un obstáculo para el trabajo de Dios. Quiero poner en claro esto. El hecho de que Dios sea soberano no significa que un corazón pecador no pueda oponerse a su trabajo. ¿Qué es lo que no debemos dudar nunca? Que el Señor a ese obstáculo lo va a sacar del medio. Pero no es que el hombre no pueda oponerse, por más que Dios sea soberano. ¿Entienden? Entonces, si hay una oposición, el problema es el juicio que va a caer y lo que Dios va a obrar en medio para sacar de en medio esa traba. Por ejemplo, ¿qué pasó con Ananías y Zafira? La voluntad de Dios no era que se dé lo que se había vendido y que sea puesto en manos de los apóstoles. Sí. ¿Cuál fue la actitud de Ananías y Zafira? Mentir y oponerse. ¿Qué hizo el Señor? ¿Se quedó de brazos cruzados? Uy, me redujo Ananías y Zafira en su actitud pecaminosa. No, cayeron muertos. ¿Cuál fue el problema de los corintios frente a la cena del Señor? Lo tratamos habitualmente cuando tomamos la cena. Se oponían a tomar la cena del Señor dignamente y estaban maltratándose entre ellos y estaban siendo desobedientes a la voz apostólica. ¿Qué dice el apóstol? Muchos están enfermos. Era un nivel de juicio. Otro nivel de juicio para los que seguían en la terquedad. Otros ya duermen. Entonces, no es que no pueda haber una oposición a la obra de Dios. Va a haber un deterioro de la persona por causa de no arrepentirse frente a esto. Y es esto lo que quiero dejar sentado. Es necesario que entendamos que si hay una oposición como la de Diótrefes, él no nos recibe, esto será juzgado por Dios. Por esta causa, si yo fuere, y ahí menciona las manifestaciones propias del corazón de este orgulloso Diótrefes. Recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Entonces lo que Juan iba a hacer es reprenderlo duramente y confrontarlo duramente por su pecado de orgullo, por haberse opuesto al envío de la carta de Juan, la cual tenía que llegar a Gallo, a justamente mostrarle que estaba en pecado y que el Señor estaba en contra de su pecado, y él le iba a recordar justamente las obras que él hacía parloteando con palabras malignas contra él. Entonces, una de las manifestaciones más claras de un corazón orgulloso es la lengua suelta. Cuando una persona tiene orgullo en el corazón, el principal canal que lo manifiesta es la detracción, la murmuración, la difamación de la persona que tiene una autoridad reconocida y que le está estorbando el deseo de su corazón de ser único. Entonces el punto es hablar. ¿Cuál es la engañosa estrategia del hablar cuando una persona tiene orgullo? El punto es tratar de deteriorar la confianza que el entorno tiene del ministerio de la persona. ¿Para qué? Para tratar de captarlo. Eso es lo que normalmente ocurre en una iglesia cuando hay murmuración. Por la gracia del Señor, estoy tan feliz de que tengamos una iglesia sana. Pero tenemos que pasar por esto porque está escrito y lo tenemos que estudiar. Y lo podemos tomar como una advertencia y saber de lo grave que es para nunca jamás inclinarnos hacia estos sitios destructivos. Pero ¿qué le pasaba a Diótrefes? Hablaba mal de ellos. Entonces, el apóstol Juan dice, él anda parloteando con palabras malignas. Y todo viene conectado. Si tú tomas la epístola de Santiago,
te vas a dar cuenta que ese que cayó en el principio, lo que hizo en el Edén es hablar mal de Dios, y lo que sigue haciendo a través de las personas que tienen el pecado del orgullo, que no lo confiesan, es llevarlos a usar su lengua. Y Santiago dice, la lengua viene inflamada ¿de dónde? Del infierno. Es evidente que es la misma inducción. Y el problema de Diótrefes era este: tenía una lengua suelta, parloteaba. Esto es justamente tomar la actitud de ser chismoso. La palabra parlotear allí se extrae de el griego original con el cual se menciona el chisme entre los creyentes, la murmuración entre los creyentes. Y es esto lo que andaba haciendo Diótrefes de Juan, hablando de él. Entonces, el punto es este: él hablaba con palabras malignas en contra del ministerio de él. Andaba entre medio de los creyentes diciéndoles: si se llega a arrimar Juan, no lo reciban porque este es una persona que hace tal cosa, tal otra. El punto es que la autoridad que tenía Juan, porque evidentemente el Señor mostraba aprobación en el ministerio de él, le era para Diótrefes un verdadero estorbo en su gusto de ser el mejor. Y el problema es este. Dime, mi amado hermano, cuando tienes la impulsividad de hablar algo de alguien, ¿has analizado primero la motivación de por qué quieres decir eso? ¿Por qué querés decirlo? Y lo que estamos observando es que la motivación de Diótrefes era destruir el ministerio de Juan. Por eso es que él en el versículo 9 dice: no nos recibe. Creo que el Señor nos llama en esta mañana a que entendamos que nuestra lengua nunca tiene que prestarse para destruir el testimonio de nadie, y nunca tiene que prestarse para oponerse a la expansión del reino cuando el Señor está mostrando aprobación en la obra y en la acción que alguien hace. Porque la oposición no es para con la persona, sino para con el Señor al cual él sirve. Y Juan va a tomar la actitud de juzgar, de disciplinar esto. Cuando Pablo escribe a los Corintios en la segunda carta, capítulo 13, versículo 1 y 2, dice algo muy similar. Era una problemática en ese tiempo. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. El ministerio apostólico muchas veces era llegar a un lugar y poner en orden las cuestiones que llegaban a oídos de los apóstoles y que ocurrían cuando ellos no podían estar presentes. Juan les dice: yo voy a ir y voy a poner en orden esto porque lo que está haciendo Diótrefes es grave. Siente placer con ser el mejor y se está oponiendo al ministerio apostólico, y de hecho está atentando contra un escrito de Dios. Él anda parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y en realidad esto no es otra cosa más que la lengua inflamada del infierno, la cual tantas veces se usa para destruir el testimonio de otro. Eso es el primer pecado que surge del corazón orgulloso. Tratar de destruir el testimonio de otro. Entonces, vamos ahora a la aplicación. Mi amado hermano, nunca prestes el oído al chismoso o al murmurador.
Porque primero tienes que haber entendido que tú no murmuras, sino que si tienes algo contra alguien vas, lo llamas y lo hablas de frente. Y así es de simple. Lo hablas de frente. Lo segundo que tenemos que entender es que cuando queremos hablar de alguien, normalmente hay orgullo en nuestro corazón, por eso lo queremos hacer. No se queda allí Juan. Él menciona otro grave pecado. Él menciona algo que hace Diótrefes. No solamente que habla mal de nosotros, sino miren lo que él hace. No le alcanza esto. No recibe a los hermanos. No solamente el atentado contra la verdad por parte de Diótrefes por ser orgulloso y amar el primer lugar, no solamente era contra la voz de Dios misma a través de una carta, no solamente era murmurador en contra del ministerio apostólico, sino que se oponía frontalmente, no queriendo recibir a los misioneros verdaderos que venían predicando la verdad. No los quería recibir. No recibe a los hermanos. No recibe a los que son verdaderos. Y esto es un atentado contra la verdad. La oposición a tener un corazón hospedador para con el que es verdadero es parte justamente de un orgullo del corazón. En Diótrefes se hacía evidente ese pecado, porque cerraba su corazón en amparar a los hermanos que venían predicando la verdad. ¿Cuál era el problema de él? El problema de él no es que no tuviera lugar, no es que no tuviera techo, no es que no tuviera para darles de comer. El problema de él no era ese. El problema de él es que no quería que la iglesia conozca a esos hermanos. No quería amparar a alguien que pueda traer algo distinto a lo que él decía. No quería que otras figuras pudiesen superar la suya. Él se opone justamente a que la iglesia conozca a los otros. Y sabes, el orgullo no solamente se manifiesta en la murmuración, muchas veces se manifiesta en tratar de frenar el ministerio de alguien que viene siendo conocido. También es un pecado de orgullo del corazón. ¿Por qué? Y porque me molesta que lo conozcan. En el área que sea. En el área que sea. Él no recibe a los hermanos. Manifiesta el pecado del orgullo siendo un obstáculo a amparar y a cobijar a los que andan predicando verdaderamente el reino y a Cristo, Dios hecho carne, Salvador y Señor de todo aquel que cree en Él, el verdadero evangelio. Bueno, Él era un opositor. Y ¿sabe una cosa? Él no se queda solo con esto. La murmuración, la frialdad en contra de los hermanos son síntomas del orgullo del corazón. Pero fíjense, había una manipulación del entorno y a los que quieran recibirlos se los prohíbe. Es la prohibición de que otro haga el bien. Mira, no se te va a querer ocurrir hacer esto por aquel. Esa actitud de tratar de manipular dañinamente el entorno para que su figura no caiga, para que no sea superado. Y esto es algo tremendo, mi amado hermano, que puede ocurrir en este tiempo. Si vos te llevas bien con tal, entonces no podés llevarte bien conmigo, porque yo con aquel no me...
Ese tipo de cuestiones tan oscuras, cuando en realidad estamos siendo solamente portadores de la verdad por gracia para juntos, como uno solo, servir al Señor. Y esas cuestiones que intentan, si te juntás con este, yo con este no, porque vos sí, porque hablas bien de él, pero yo no lo quiero. Pero todas esas cuestiones surgen de la altivez y del orgullo del corazón. Todas son pecaminosas y todas tienden a dividir el cuerpo de Cristo. Y en realidad, ¿sabes por qué? Porque es pecado. Lo hermoso y lo maravilloso es aportar a la unidad. Y si hay en el corazón algún intento de orgullo en pretender superar a un hermano o a una hermana, pide perdón en esta mañana, porque eso te va a llevar a lo que le pasó a Diótrefes. Se opuso a que la palabra corra, se opuso a una visita apostólica, se opuso a que hermanos reciban a los que viajaban. El pecado no quedó en él. El pecado corrió hacia las relaciones del entorno y en realidad terminó dañando y perjudicando a la iglesia. Si en esta mañana hay en tu corazón algo así, no copies el ejemplo de Diótrefes. Pide perdón. Estás a tiempo. Y es por eso que cuando Juan escribe, le dice a Gayo, amado, yo estoy tan contento de que tú andes en la verdad. Yo he visto que tú amparas a los que predican la verdad y recibes a los que predican la verdad. Pero ahora va a ir Demetrio. No se te vaya a querer ocurrir copiarle a Diótrefes, ¿eh? Seguí actuando bien, por favor, Gayo. Este es el sentir del último tramo y es el último punto. Versículos 11 al 15. Si son tan amables, los pueden leer. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Y entonces Juan le advierte a Gayo y le dice, tené cuidado, no se te ocurra tomar el ejemplo del que hace lo malo. ¿Cuál era el ejemplo del que hace lo malo? El ejemplo de Diótrefes. ¿Por qué lo dice? Porque Demetrio está pronto a ir para con ellos. Y lo que está diciéndole Juan, recibí a Demetrio. No se te vaya a querer ocurrir copiar la actitud de Diótrefes. En la iglesia donde él está no pudo ir mi carta. Él se opuso, no nos recibe, tampoco quiere que yo esté. Pero cuando yo vaya presente, lo voy a confrontar y le voy a hacer ver su pecado. Lo voy a llamar a ese arrepentimiento que necesita. Evidentemente, le está diciendo a Gayo, imita lo bueno. Y amado, creo que es un llamado del Señor en esta mañana a que nuestra conexión práctica y nuestra vida práctica sea siempre imitar lo bueno y no lo malo. Somos personas que por la misma convivencia tenemos claro las cosas que son destructivas y nocivas, y quizás la hemos visto en nosotros mismos como la hemos podido ver prácticamente en otras personas que lo practicaron y que terminaron mal. No imitemos lo malo. En ningún área de la vida no copies lo malo. El obrar mal, el pensar mal,
el hablar mal de alguien, el actuar mal contra alguien. No imites lo malo. El humano es un ser que imita, va aprendiendo justamente por imitación. Por eso nosotros, cuando queremos aprender a trabajar en algo, siempre tratamos de buscar a alguien que lo haya hecho antes que nosotros y que tenga destreza para mirarlo e imitar el éxito que tiene elaborando con sus manos o haciendo con sus manos lo que hace, lo cual yo no sabía hacer, pero lo estoy imitando. El humano es imitador. Pero tristemente, Juan está advirtiendo, a veces también copiamos lo malo. No copies lo malo. Deja a un lado la maldad. No imites lo malo. Y te llamo a la reflexión en esta mañana. ¿Has copiado lo malo en este último tiempo en algo? Mira, yo aprendí de tal persona que trata de esta manera al otro. Yo voy a hacer lo mismo. ¿Te has puesto a pensar si es lo que la Escritura pide, dice? Si es lo que el Señor aprueba. No imites lo malo. No imites lo malo en un pensamiento malo que está exteriorizado en conductas concretas. No imites lo malo en lo que se dice. No imites lo malo en lo que se hace. Deja a un lado la mala actitud, la mala predisposición para con un hermano, la mala predisposición para los que expanden el reino. No imites lo malo. Si en esta mañana puedes analizar en tu vida y entender que vienes imitando lo malo de alguien, pide perdón. Imita lo bueno, le dice Juan a Gallo. No se te vaya a querer ocurrir copiar la actitud orgullosa y destructiva de Diótrefes. No lo hagas. Imita lo bueno. Dicho de otra forma, fíjate en los que reciben a los hermanos y como vos lo venís haciendo, seguilo haciendo. No imites lo malo, sino lo bueno. Que tu compromiso en esta mañana sea el bien. El bien. Deja a un lado el pecado, deja a un lado la imitación de la maldad. Nunca termina mal el que practica una actitud en contra del mandato escritural. En algún momento va a terminar mal. No imites lo que está en contra de la palabra. Imita lo que está a favor del mandato. Eso bendecirá tu vida y tu entorno, tu matrimonio, tus hijos, tu familia y la iglesia. Pero acá Juan es tajante, ¿sabes? El que hace lo bueno es de Dios. No levantemos la bandera del cristianismo diciendo yo soy de tal o cual denominación, yo soy de tal o cual fe, si en realidad mi conducta está siendo imitar lo malo. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, Juan conecta siempre la presencia de Dios y la comunión con Dios, no al dicho de la fe, sino al hecho que garantiza la fe. Siempre lo hace Juan así. Yo puedo decir que conozco a Dios, puedo decir que creo en Dios, puedo decir que tengo a Dios, pero si parloteas en contra de los creyentes, si te negás a bendecir a los que predican la verdad, si castigás a los que se comportan de una manera piadosa con ellos, entonces lo único que estás haciendo es revelar la ausencia de Dios de tu corazón, como ocurría con Diótrefes. Estaba en un liderazgo y estaba en una iglesia sin Dios. Y esto es lo tremendo. Esto es lo tremendo. Eso le pasaba a Diótrefes. No era un cristiano en pecado,
Era un impío fuera de lugar, que es otra cosa. Y es esto lo que él está diciendo, y me animo a decirlo porque es la conexión con todo lo que venimos diciendo. Juan está mostrando qué había en Diótrefes, porque justamente cuando él le habla a Demetrio, le habla a Gayo de Demetrio, él le dice, mira, si vos llegás a imitar a Diótrefes, ay, es algo tremendo, porque el que hace lo malo no ha visto a Dios. Si vos llegás a imitar a Diótrefes y no recibís a Demetrio, lo único que mostrás es la ausencia de Dios en tu vida. Entonces él lo alienta, pero él lo alienta diciéndoles, mira, te voy a dar la garantía, recibilo libremente, no tengas temor porque dan testimonio de él todos. El punto es que cuando se logró establecer este tránsito de falsos y de verdaderos que andaban dando vuelta, el punto es que ahí estaba el problema, aprender a identificarlos. Juan en su primera carta se dedicó a enseñar a identificarlos, pero ahora estaba el problema social. Tenían miedo de recibir a fulano. ¿Será verdadero o no será verdadero? ¿Habla o no habla la verdad? ¿Lo recibió aquel de aquella ciudad? ¿Lo dejaron pasar de largo? ¿Lo recibieron o no? Lo que le está diciendo Juan a Gayo es, mira, va a ir Demetrio, fíjate, actúa tranquilo, porque dan testimonio de él todos. Y volvemos a la conexión entre la persona y lo que se habla de la persona. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la iglesia? Así como Diótrefes fue conectado con el orgullo pecaminoso y la maldad, Demetrio fue conectado con la piedad. ¿Y cómo te conecta la iglesia? ¿Cómo te conecta Dios a vos? ¿Con la piedad o con la maldad? Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Dicho de otra manera, la verdad que es una, el verdadero evangelio, la doctrina verdadera es la que él lleva. La doctrina da testimonio de él porque él habla esa doctrina. Y en realidad la iglesia misma da testimonio de que él predica la sana doctrina. Entonces, lo que le está diciendo Juan es, de Demetrio se dice que él anda en la verdad y habla la verdad y es un verdadero hermano. Y no solamente esto, le dice Juan, nosotros, los creyentes que lo conocemos, incluido yo, damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. ¿Sabe una cosa, mi amado? Esto es lo que usted tiene que observar. Primero, si Dios lo está probando, si la iglesia lo está aceptando, porque usted anda en la verdad. Lo que le está enseñando Juan es a Demetrio, recibilo. Y no copies lo que hizo Diótrefes. Lo que nos enseña en esta mañana es esto. Es esto. La persona que es un hermano, la persona que es verdadera, del que dan testimonio los hermanos de que es piadoso y verdadero, no puede recibir jamás de parte nuestra una actitud como la que tuvo Diótrefes. Esto nos expone a la realidad de ponernos a pensar si realmente Dios está en nosotros. Porque el que hace lo malo no ha conocido a Dios. Y si hay algo que tenemos que ponernos como verdadera meta es esto. Hermano, muestra a Cristo, ocúpate a vivir mostrando a Cristo como lo hacía Demetrio. Y si en algún momento te surge esa intencionalidad tan oscura como la que tuvo Diótrefes,
haz un alto, pide perdón. Póstrate ante Cristo y dile: no, Señor, el ministerio no es mío, la iglesia no es mía. Te pido perdón por tocar lo que es tuyo o querer tocarlo. Te pido perdón, Señor. Úsame para tu gloria. Puede haber en el auditorio alguien que todavía no tiene a Cristo, que está encerrado en su propio egocentrismo, se resiste a arrepentirse. Yo ya lo he oído, ya lo sé quién es Cristo, sé que es el Hijo de Dios, sé que es el Creador y que siendo Creador se hizo criatura, sé que sobre sus espaldas el Padre cargó el pecado de todos los que creen en Él, ya lo sé, lo he oído, lo sé. Sé que Él murió para pagar esa deuda, lo sé, pero me tomo mi tiempo, no quiero arrepentirme. Arrepiéntase en esta mañana, pida perdón. Si usted sabe quién es Cristo, esa verdad es peligrosa si te vas a la eternidad sin Él, porque lo sabías, porque lo sabías. Si en esta mañana todavía estás muerto en tu delito y en tu pecado, arrepiéntete de tu maldad. Ven al Señor. Él es el Señor y el Salvador de todo aquel que cree en Él. Y si estás en Él, pide perdón por el pecado del orgullo y ocúpate de tu ministerio en total humildad, ayudando a tu hermano a que sea mejor que vos, nunca inferior a vos, siempre más que vos, para que glorifique de mejor manera al Señor al cual tú amas. Oremos para terminar. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque has dejado estas escrituras para exponernos en la manera tan sutil en la que el pecado se manifiesta en nosotros. Señor, te clamamos que si hay pecado de orgullo en el corazón de cada hijo tuyo en esta mañana, que tu Santo Espíritu lo confronte y que sea confesado para la gloria tuya. Y te clamo, Señor, que si hay personas que aún están en el orgullo de no confesar su pecado y su maldad y se resisten sin ir a la cruz y sin creer en Jesús y sin pedir perdón por sus pecados, Señor, por tu misericordia y tu gracia, salva a pecadores en esta mañana. Para la gloria de tu nombre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.